Que sea el sentir de nuestro corazón, el de estar unidos como un solo pueblo, buscar de Dios e interceder en oración para que el Señor cubra esta nación y no haya más derramamiento de sangre por este grupo armado que todos nosotros sabemos y que lamentablemente lo estamos experimentando, ¿sí? Dios les bendiga. Queremos realmente dar un abrazo a cada uno de ustedes. Y quisiera hacer una pequeña presentación. Ustedes saben que tenemos el Ministerio de Sordos y hay un lindo grupo de hermanos que nos visita aquí, que está aquí. Pero hoy tenemos una visita especial. Una hermana del Ministerio de Deaf Bible International está aquí y quisiéramos pedirle que por favor se ponga de pie, ¿no? Que le vamos a dar un aplauso, por favor. Ella ha venido acá para ver las instalaciones que la iglesia tiene para servir y ministrar a la comunidad de sordos. Y Dios mediante, si el Señor así lo considera, haríamos un convenio con esta organización de Deaf Bible International para poder desarrollar que este ministerio de sordos pueda hacer la traducción de la Biblia. Así es que damos gracias a Dios y queremos darle una bienvenida a usted. Gracias por visitarnos, ¿no? Dios le bendiga grandemente. Vamos a tener un tiempo un poco de prisa porque después de este culto vamos a tener la reunión y voy a tratar de acelerarme lo más pronto posible, ¿sí? Estamos topando un tema crucial, complejo, difícil, que tiene que ver con el matrimonio, analizando el libro de Malaquías, como ustedes conocen. La Biblia es una mina de oro y el país y cualquier país, si ha descubierto algún lugar donde hay una mina de oro, se regocija, se alegra, porque es una fuente de riqueza, ¿verdad? Pero una cosa es decir que en este lugar hay una mina de oro y otra cosa diferente que se encuentre el oro, ¿estamos de acuerdo? Esta es una mina de oro, pero tenemos que encontrarle el oro que la mina tiene. ¿Cuándo se encuentra el oro de la mina de oro? Cuando hay revelación, cuando logramos captar, entender el significado del texto bíblico. Y eso es de suma importancia. No nos sirve de mucho decir que tenemos la mina de oro y le andamos llevando, ¿verdad? Lo importante es que escudriñemos el texto bíblico y descubramos en el texto la revelación. Recuerden que cuando hay revelación, hay transformación. Cuando tenemos en nuestras manos el oro de la revelación, nos transforma. Cuando hay revelación, implica que ha habido rema. Cuando el Espíritu Santo llega al corazón, nos damos cuenta del tesoro encontrado y este tesoro nos transforma. En el libro de Malaquías, el verso 11 dice lo siguiente: prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con una hija del Dios extraño.
Si el versículo no le analizamos con profundidad, no le encontraremos el oro. Vamos a excavar, sí, vamos a entrar en la mina, vamos a excavar hasta encontrar el oro. La palabra prevaricar significa traicionar, para utilizar un lenguaje bien entendible. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que Judá traicionó en Israel, cometiendo una abominación. La palabra ya abominación es una palabra muy dura, es una especie de un sacrilegio, una falta grave ante Dios. ¿Qué hizo para que Dios le considere usando estos términos tan fuertes? Dice, Judá profanó el santuario de Jehová. El santuario es el lugar donde Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, donde su gloria se hace presente. Y lo que hizo Judá es haber profanado el santuario, haber entrado de manera indecente. Eso significa haber profanado el santuario de Jehová, que él amó. Dice que él amó y se casó con la hija de un Dios extraño. El matrimonio, por lo tanto, no es lo que nosotros pensamos, un acuerdo solemne, inclusive, de poder unir un hombre y una mujer que pueda convenir a intereses propios del uno y del otro lado. Hoy se habla inclusive de bodas reales, se dice, ¿verdad? Y salen las fotos y se casa el príncipe azul con su preciosa princesa. Y hay acuerdos en los matrimonios. Eso en la casta social alta. Con nosotros, comunes y corrientes, que no tenemos sangre azul, ¿verdad? Sino rojita. En esa sangre azul que se suele decir, para nosotros, un matrimonio también pensamos de que debe ser una alianza donde hay conveniencias de una parte y de la otra. Nuestra cultura es que los padres decimos, cásate a nuestros hijos. Si es él, cásate con una buena mujer. Si es ella, cásate con un buen hombre. Pero ese buen hombre, ese buen es que tenga plata, que tenga recursos. Y el matrimonio apunta en primera instancia a que al casarse puedan tener su camita, sus muebles, su departamento. ¿Pensamos o no así? ¿Sí o no? A ver, esa es la idea, ¿no? Y hacemos la fiesta, porque el matrimonio sin fiesta no es matrimonio. Y gastamos enormes cantidades de dinero en la fiesta del matrimonio, parte de nuestra cultura. Pero Dios no hizo ese diseño, no hizo ese diseño. La alianza, el matrimonio, es que él y ella se unan para que se mantengan los principios de Dios en esa alianza matrimonial, para que la descendencia, los hijos de esa unión mantengan los principios eternos de Dios. Por lo tanto, el matrimonio en la perspectiva de Dios es que Él entre al matrimonio con los principios claros del Dios eterno y ella también. Es el objetivo central del matrimonio, para que los hijos sean herencia de Jehová. Por lo tanto, la razón de la alianza es que se mantengan la adoración a Dios
como dice la Escritura. Pero la acusación que hace Dios al pueblo de Judá es que hizo abominación porque sus hijos se casaron con mujeres que les desviaron de los principios de Dios. Por eso es abominación para Dios. Cuando en un matrimonio, si él es creyente y se casa con una chica que no es creyente, está en riesgo ese matrimonio. Porque la alianza no va a ser bendecida por Dios. Y es un riesgo un matrimonio así. Y cuando se casa él y ella, no creyentes, más riesgo todavía. En los matrimonios le insertamos lo que le llamamos la liturgia eclesiástica. Que venga un sacerdote o venga un pastor para que celebre la ceremonia. Pero eso lo hemos hecho como parte de un rito, sin entender que si él y ella no tienen un mismo sentir espiritual, ese matrimonio va a ser una abominación para Dios. Espero que me esté explicando de la mejor manera. No es un asunto, por lo tanto, de, como se suele decir, conveniencias. No es un asunto de conveniencias. No es un asunto de asegurar que el hijo, que la hija, al casarse, les vaya bien con su casita, con sus cositas que adquieran. No. Hay que asegurar que ese matrimonio haya una alianza espiritual para que los hijos de esa alianza sean una bendición para Dios. En el libro de Deuteronomio se muestra el por qué Dios no quería que eso ocurra. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, la Escritura dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gerveseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y les hayas derrotado, les destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En otras palabras, no se harán matrimonios mixtos con estas naciones. ¿Quiénes eran los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos? Hasta nombres difíciles de pronunciar. Y no sé cómo va a ser Rosita para hacer la traducción de estos nombres medios complicados. Estos pueblos, estas naciones trabajaban, representan sistemas opuestos al Dios de la Biblia. Cada uno de ellos tienen una estructura contraria a la revelación, y que el desarrollo de sus culturas, el desarrollo de sus comunidades eran anti los principios de Dios, contrarios a los principios de Dios. Por esa razón Dios le dice: no se unan con esos pueblos, no les den en matrimonio, no se casen, porque si eso ocurre, dice, fíjese, y quiero leer este texto que es muy fuerte. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta del error. Verso 4: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice Dios, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El matrimonio, por lo tanto, bajo los principios de Dios,
es una alianza sobre todo espiritual. Amada iglesia, les ruego que entendamos esto, que cambiemos nuestro chip de buscar a nuestros hijos que se casen con buenas parejas, decimos, desde la perspectiva económica, social, cultural. Eso no importa en la práctica. Lo que importa es que los matrimonios tengan una alianza espiritual. Dios va a bendecir, porque el texto dice: si tú me obedeces y no te casas, yo voy a bendecir tu canasta de amasar. Voy a bendecir todo lo que tú hagas. Pero si no lo haces esto, va a ser un dolor para ti, porque la furia de Jehová se va a manifestar. Verso 12 del libro de Malaquías, del capítulo 2. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. El libro de Malaquías es un libro que se escribió después de que Judá pasó 70 años en cautiverio en Babilonia. Es un libro paralelo al libro de Zacarías, al libro de Esdras, al libro de Nehemías. Y el efecto del pecado de Judá es que se prostituyó y dieron paso a dioses ajenos. Y el efecto de esa disciplina fue 70 años en el cautiverio. 70 años. Cuando regresaron y se empezaron nuevamente a formar una nación, el libro de Esdras, el capítulo 10, muestra el desastre en que se encontraba el altar de Jehová. Esdras capítulo 10. Esdras entra en crisis porque se dio cuenta que el liderazgo de la iglesia, el liderazgo del pueblo de Judá, había contraído matrimonios con mujeres extranjeras, y que eso causó que el pueblo se desviara de Dios y se fuese con dioses extraños. Esdras se pone a llorar. Describe así en el capítulo 10: y se sacaba el pelo con las manos al darse cuenta que después de haber pasado 70 años en cautiverio y Dios les da la oportunidad de volver a ser nación 70 años después, el liderazgo y los sacerdotes en especial habían tomado mujeres extranjeras. El capítulo 2 y 3 y todo el capítulo de Malaquías habla del ejercicio del sacerdocio. De la tribu de Leví, que se inició el sacerdocio, los sacerdotes eran consagrados. El primero de ellos, Aarón, fue puesto vestiduras especiales. Y una vez que fue vestido Aarón, Dios puso ahí el aceite de la unción. El aceite de la unción, que era muy especial, porque consagrarse a Dios era ejercer autoridad. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes se habían casado con mujeres extranjeras, desviándoles, y no pudieron estos sacerdotes ejercer su servicio a Dios como correspondía. Por eso dice el texto: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que lo hiciere. Verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas.
de lágrimas. Ese es el nivel triste, que cuando suceden estas cosas y el matrimonio deja de ser espiritual, por favor, si el matrimonio, si se une un joven y una chica en yugo desigual, se convierte el altar de Jehová en un altar de lágrimas. Y si los que adultos, ¿cuántas veces nuestro hogar se ha convertido en lágrimas? ¿O no es así? En lágrimas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se consolida una relación matrimonial? Si él tiene un carácter terrible y ella a lo mejor igual. ¿Cómo se puede afinar dos caracteres complejos si no está Dios de por medio? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Si él cree en Dios y ella no lo cree, ¿cómo va a consolidar? ¿Cómo va a manejarse la diferencia de caracteres? Si a veces entre creyentes es complejo y difícil, no se diga cuando no lo son. Entonces no llenemos el altar de lágrimas cuando nos unimos en yugo desigual. Y los que nos casamos sin ser creyentes, como es mi caso, y la gran mayoría, dañamos las relaciones, afectamos las relaciones. No solamente el altar de Jehová, sino que todo el hogar, la vida cotidiana, se convierte en un lugar de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Porque los sacerdotes de ese tiempo no solamente presentaban ofrendas de animales dañados, sino que ellos no eran la ofrenda adecuada. Queridos varones, sean solteros o casados, los varones ejercemos una enorme responsabilidad al convertirnos en sacerdotes de nuestro hogar. Y no podríamos nosotros, como sacerdotes de nuestro hogar, presentar ante Dios ofrendas dañadas. Nuestra ofrenda, varones queridos, debe ser ofrenda pura ante los ojos de Dios. Y si nosotros como sacerdotes de nuestro hogar presentamos ofrendas dañadas, Dios no lo va a aceptar. Qué tremenda responsabilidad es del sacerdote, es del varón. Nosotros los varones tenemos una enorme responsabilidad que no lo aceptamos. Y la gran mayoría de los varones son los que forman hogares por aquí y por allá. Y tenemos hijos por aquí y por allá. Ver la crisis que representa a las damitas que tienen que utilizar la ley para obtener la opción de sacarles unos cuantos dólares a los varones para que puedan cubrir las necesidades de los hijos. ¿Ocurre eso o no aquí? Porque los sacerdotes, los hombres, no ejercemos el sacerdocio. Y eso estaba ocurriendo. Verso 14, me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La deslealtad en el tiempo de la que está hablando el texto, de hombres que escogían mujeres extrañas
le vean su apariencia física, como ahora. Y no digo que no se mire la parte física, que sea bonita, no, es una parte natural. Pero en eso se centraba, no en su corazón, no en su espiritualidad. Y eso es lo grave. Y somos desleales. La lealtad es el olor que le agrada a Jehová. La lealtad. La lealtad del hombre a su esposa. Lealtad. La lealtad de la mujer a su esposo. Ese es el olor que le agrada a Jehová. Pero cuando no hay lealtad, hay un olor putrefacto, un mal olor ante los ojos de Dios. Y no lo recibe. No le podré yo decir, Señor, ayúdame a conseguir un mejor trabajo, si yo le estoy ofreciendo una ofrenda desagradable. Yo estoy convencido de que es error del varón la crisis económica de una familia. Porque el varón tiene que ser sacerdote que ofrece su vida en santidad ante los ojos de Jehová para que el Señor bendiga la relación. Dios nos permite entender esto. Verso 15 dice, y no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Mire lo que dice, mire lo que es escarbar, sacar el oro de la mina de oro que es la Biblia. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Abundancia de espíritu. Esa es el dato o la evidencia para un buen matrimonio. ¿Cuál? La abundancia de espíritu. La abundancia de espíritu, dice así. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso el matrimonio es importante verlo desde el punto de vista espiritual. Si yo me uno en yugo igual, en abundancia de espíritu, el texto dice, si eso lo hago, por lo tanto, tendré una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no se puede mantener el matrimonio? ¿Por qué aparece el divorcio lamentablemente? Porque el divorcio es resultado de la dureza del corazón. Porque nos casamos pensando que el amor es un sentimiento. Y la Biblia me dice que el amor no es un sentimiento, sino una convicción. Y cuando hay convicción en obediencia, fluye el sentimiento. Pero primero es convicción. Y cuando se escucha decir, no te quiero ya, divorciémonos, ya no te quiero, alineando a que el amor se convierte en un sentimiento, que como todos nosotros sabemos, hoy es, mañana a lo mejor no aparece o no. El sentimiento una vez está en la cima de la montaña, otra vez se va al subterráneo. En parejas normales los sentimientos fluctúan. Un día digo, te amo porque eres preciosa y eres una maravilla. Y al día siguiente está diciendo todo lo contrario. No se puede decidir un matrimonio por sentimientos. Es por convicciones.
Pero, ¿se puede divorciar? Lamentablemente, la Biblia dice que sí hay una opción del divorcio. En el capítulo 19 del libro de Mateo, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Miren lo que le pusieron. Porque en ese tiempo los hombres se divorciaban de la mujer por cualquier cosa. No me gusta lo que cocinas, me divorcio. No me gusta cómo estás vestidas, me divorcio. Facilito. Jesús le responde: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Una cosa es ser pareja, otra cosa es ser matrimonio, ¿sí? Por favor. Una cosa es ser pareja, otra cosa es ser matrimonio. Y matrimonio es entre un varón y una mujer. No hay otra cosa. Varón y mujer pueden ser matrimonio. Verso 5: y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un varón y una mujer unidos forman una unidad. Eso hablamos la vez pasada. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso era el principio. Si Dios une, no le separa el hombre. Cuando Dios une, cuando hay espíritu en él, espíritu en ella. Cuando tienen los mismos ideales espirituales y convicciones espirituales, él y ella. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Verso 7, le dijeron: ¿por qué pues entonces Moisés dio carta de divorcio y repudiarla? Él quería intentar, recuerden lo que hicieron estos fariseos. Y Jesús le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres, mas en principio no fue así. No fue así. Qué doloroso que es esta parte, hermano querido. ¿Cuál era la ley de Moisés? Deuteronomio capítulo 24. Si el hombre se casaba con una mujer y vio algo indecoroso en ella, el hombre podía ir donde Moisés y decirle: encontré algo indecoroso en ella. La ley era que debe escribir la carta de divorcio y le entregaba en las manos de ella. Ella tenía, por así decir, la carta de divorcio de su marido. Con esa carta de divorcio ella podía casarse con otro hombre, con la carta de divorcio escrita. Pero si el segundo marido encontraba en ella algo indecoroso y le quería otra vez pedir otra carta de divorcio, va la segunda, la ley decía que el primer marido no podía volver a tomarla a ella como mujer, inclusive así haya muerto el segundo marido. Eso dice Deuteronomio capítulo 24. Pero Moisés tuvo que poner esta causal por la dureza del corazón. Y Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de la mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí hay que ver el causal y el efecto del causal. El causal es que si él ve que su mujer le ha sido infiel, o si ella ve que su esposo le ha sido infiel, tiene la opción de divorciarse.
por ese único causal. Pero si no es ese causal y si esa persona se vuelve a casar con otra, adultera. Vaya, qué complicado, ¿no? Qué complicado. Pero hermanos queridos, y por efecto del tiempo quiero terminar aquí, tal vez un poco para dirigirme a ustedes, queridos hermanos sordos. Que es factible la restauración, siempre y cuando haya las dos partes en acuerdo para que haya restauración. Porque en el mundo del silencio en el cual ustedes viven, a veces no se percibe comportamientos que en el mundo donde hay sonido sí lo pueden percibir. Pero en el mundo del silencio y en el mundo del ruido, por así decirlo, mucho tiene que ver la actitud del corazón. La mujer, cuando él es infiel, ¿le suele perdonar? A ver, contéstame ahora los varones. Cuando la mujer es infiel, ¿el varón le suele perdonar? Oyeran, qué lindura, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se da cuenta? Ustedes solitos cayeron. ¿No les parece una enorme incoherencia? El hombre machista dice, si mi mujer fue infiel, no le perdono. Pero si él es infiel, tienes que perdonarme, mujer. ¿Cómo así, pues? Esa es la gran incoherencia de la sociedad. Le es difícil al varón perdonar la infidelidad de la mujer. Es manejable, se dice, en la mujer que perdone la infidelidad del marido. Pero hermanos queridos, la Biblia apunta siempre a restaurar. A restaurar. Y la restauración, si es posible. La Iglesia del Batán ha tenido 14 años de un ministerio que se llama Alma. 14 años. Y hermanos queridos, y en este ministerio se ha visto parejas que han sido él infiel, ella infiel, los dos infieles. Y el Señor ha permitido que se restaure las parejas. Porque cuando entra Jesucristo al corazón, en él y en ella, y se llena esa persona del Espíritu Santo, el perdón es factible. Porque así como el amor es una decisión, el perdón también lo es. Así como no se debe divorciarse una pareja porque siente que no le ama y toma decisiones equivocadas por emociones, para perdonar no se necesita sentir primero. Espero explicarme claro. No es que se necesita que yo debo sentir primero el perdonar para perdonar. No. Se debe perdonar por convicción. Y cuando se perdona por convicción, fluye el sentimiento. No al revés. No al revés, hermano querido. Por esa razón, aunque la Biblia muestra una opción causal del divorcio, el cual es la infidelidad sexual, la Biblia habla bastante de restauración, de volver a levantar al caído. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, voy a hacer rápidamente la narración, habla de un Dios en un símil que estaba paseando por el terreno y vio a una niña, Judá, botada en el camino, recién nacida.
todavía con el cordón umbilical llena de sangre. Y Dios, en el símil de un hombre que vio, le toma a la niña, lo limpia, lo cura, lo sana. Pasa el tiempo, dice el texto, que volvió a pasar y le vio este hombre, Dios, respecto a Judá, que esta niña había crecido. Sus pechos habían sido ya desarrollados y su vello púbico igual. Y dice el texto que le vio que era tiempo de amores. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Y Dios, en el símil de un hombre que pasaba, lo toma a esta mujer, lo cubre, le viste y le hace suya en matrimonio. Y amó Dios a Judá en ese símil de este hombre que le toma a esta jovencita que estaba a tiempos de amores. Y dice, y le vistió y le puso aretes en su rostro y le ungió, y era hermosa más que muchas mujeres a su alrededor. Y se casó y lo hizo suya. Pero cuando estaba en la plenitud de su hermosura, cuando estaba en las mejores condiciones, Judá, en ese símil que estoy diciendo, se prostituye. Y esa mujer empieza a buscar amantes. Y no es que esperaba prostituirse porque alguien le visitaba. Ella buscaba a tener amantes. Y buscaba, dice así el texto en una versión, hombres grandes. Y una vez que se prostituyó, el Señor le volvió a tomar. Y le volvió a llamar. Y le volvió a amar. Mi hermano querido, la restauración es posible. No hay matrimonio que si se dejan llevar por el Espíritu de Dios, todo matrimonio es posible una restauración, aunque haya divorcio inclusive. Esta iglesia tiene varios matrimonios divorciados y vueltos a casar. Los mismos, por supuesto, y vueltos a casar los mismos. Dios restaura, hermanos queridos. Concluyo con lo siguiente. La restauración es el poder real y evidente de la acción del Espíritu Santo. Porque dice el texto que así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder que Dios usó para levantarle a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder está a mi alcance para restaurar mi matrimonio, siempre y cuando las dos partes lo quieran. Porque si una parte quiere y la otra no, eso es un asunto bien complicado. Creo yo firmemente que el Espíritu de Dios tiene poder para restaurar vidas como las nuestras. Jovencitas, no se casen apresuradamente. Sí, por favor, les ruego en el nombre de Jesús, prepárense para casarse. Parejitas casadas, les ruego así, les ruego, no tomen decisiones por emociones. No tomen decisiones por emociones. Tomen decisiones por convicciones. Les ruego. Porque la marca del divorcio siempre será una marca de dolor. Yo quiero en este momento también agradecer a Dios por aquellas mujeres que fueron abandonadas por sus maridos y que son valientes en enfrentar solas una enorme responsabilidad
de cuidar a sus hijos. Con dolor, con angustia, con desesperación, casi sin dormir, trabajan por dar a ese niño, a esa niña, un proyecto de vida para que sea agradable a Dios. La restauración es posible, hermanos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque el tesoro en este tema que hemos encontrado es para evitar que no se me convierta tu altar, oh Jehová, en lágrimas y en desesperación por ser desleal en mi vida matrimonial. El tesoro, el oro encontrado y en nuestras manos puede estar, es que la restauración por el poder del Espíritu Santo es factible. Señor, quiero tener en mis manos ese oro, resultado de la revelación de tu palabra, para que si hay jóvenes aquí que tienen ese oro, se preparen para su matrimonio como debe ser. Él lleno del Espíritu, ella lleno del Espíritu, para que hayan herencia del Señor. Y para aquellos matrimonios que estén sufriendo, que estén en una relación compleja y difícil, y tienen en este momento oro en sus manos, Espíritu Santo, yo te ruego que les hagas ver que ese oro que tienen en sus manos es el poder que de ti viene para restaurar relaciones dañadas en su vida matrimonial. Pero Señor, en el nombre de Jesús, ponle este sentir en él y en ella, Señor, en él y en ella. Porque si no hay en los dos, no es posible una restauración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, interven en esta tu iglesia. Que los altares de nuestros hogares no se llenen más de lágrimas. No se llenen más de lágrimas. Que haya decisiones por convicciones, para que no haya más dolor en el corazón. Alisa, Señor, las arrugas del alma en esta mañana. Oh Jehová, Espíritu de Dios, todopoderoso eres tú. Alisa, plancha las arrugas del alma. Que en este momento pueda haber en damitas, en caballeros. Alisa, plancha. Conviértenos a ti con ese oro descubierto de la revelación de tu palabra. Que se abra el espacio de la restauración. De la restauración, Señor, en todos los niveles. Gracias, amado Dios. Derrama tu poder en este momento. Restaura vidas dañadas. En el nombre de Jesús, restaura vidas dañadas. En el nombre de Jesús, dales quietud, calma y poder de alzar los ojos, mirar al cielo y que se renueve la esperanza, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Vamos a pedir a los hermanos